Noticiero transmitidos en vivo con la periodista Beatriz Aput. ¿Qué tal, Bea? Buenos días. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. Una auditoría realizada a la base de datos del Censo 2012 que fue calificada por su directora, Jimena Clark, como un cierre a un capítulo que generó grandes problemas y también confusiones a nuestro país. Principalmente lo que arrojó esta base de datos, según los datos del INE, es que el Censo 2012 tuvo la omisión más alta de la historia en 60 años, que llega a un 9,6%. 1.700.000 personas fueron omitidas. También, según la directora del INE, no se puede saber cuántos hombres y mujeres hay en Chile debido a la caída inexplicable demográficamente de la masculinidad. Es decir, desde en el censo 2012 cayó la masculinidad del índice desde un 97,1% a un 95% en 2012. Esto, entre otros problemas también que hacen, según Jimena Clark, que no se cumpla con los requisitos mínimos para ser llamado un censo de calidad y, por supuesto, un censo. Otro de los problemas también, Verónica, que señalaba la directora del INE es, por ejemplo, también los porcentajes de moradores ausentes, que tuvo un crecimiento también importante. Se habla de un 3,1% de porcentajes de viviendas con moradores ausentes, que son 133.000 viviendas, es decir, 700.000 personas. Ella señalaba que no se puede, ni tampoco no se puede caracterizar ni construir un marco muestral riguroso con esa información, por lo que se generan diversos problemas también, principalmente en las capitales regionales. Pasemos a revisar parte de los resultados que arrojó esta auditoría. Tenemos fenómenos que se refieren a las viviendas con moradores ausentes, ¿ya?, pero que supuestamente tenían personas habitando esas viviendas, y viviendas desocupadas, ¿ya? En el caso de las viviendas con moradores ausentes, nosotros tenemos que hay un porcentaje importante dentro del total de viviendas del país de este tipo de viviendas, que asciende un 3,1%. Estos son 173.000 viviendas. Después, esto significa obviamente que hay un porcentaje importante de viviendas que no se puede caracterizar, y al no poder caracterizar este porcentaje de viviendas, difícilmente se puede construir un marco muestral, ¿ya? Un marco muestral es una especie de directorio de viviendas en donde para cada vivienda uno tiene asignadas a las personas y puede asignar características de las personas de esa vivienda. Entonces, cuando más adelante uno quiere hacer encuestas y en función de una población objetivo que tenga ciertas características, precisamente toma esas viviendas con las características de sus personas y a partir de ahí diseña un marco, ¿ya? Y a partir del marco diseña la encuesta. Al tener información faltante en este tema, claramente no podemos hacer marcos muestrales rigurosos. Claro, ¿cuáles fueron las explicaciones que dio la directora del INE, Jimena Clark, respecto a esta base de datos con problemas? Principalmente ella decía que, claro, tiene que ver con una toma de decisiones. ¿Qué pasó, por ejemplo, de cambiar de un censo de hecho a un censo de derecho en no un tiempo adecuado, lo que generó diversos problemas, pero también la capacitación que se le hizo a los censistas, por ejemplo, con el tema de las viviendas? Ella decía que aumentó bastante el porcentaje de viviendas desocupadas en esta base de datos en comparación, por ejemplo, con el censo del 2002. Y lo que aseguraba es que, claro, esto se podía deber a que a los censistas no se les explicó bien cómo preguntar. ¿De qué manera? Por ejemplo, si es que ellos iban a una casa, en vez de preguntar cuántas personas vivían en ese hogar o cuántas personas habitualmente, claro, se encontraban en esa casa, ellos solamente preguntaban cuántas personas habían en esa casa en ese minuto, y por lo tanto eso generaba problemas con las estadísticas. Y también, si es que iban a una casa y no había nadie, no volvían, sino que más bien solamente la calificaban como una vivienda desocupada, y eso puede haber generado problemas también en la omisión que se realizó en todo el país y que tuvo mayores daños también en las capitales regionales. Pasemos a revisar sus explicaciones. Una de las hipótesis que nosotros elaboramos tiene mucho que ver con la capacitación que se dio a los censistas, en cuanto a que no es lo mismo llegar a una casa y preguntar cuántas personas residen habitualmente versus preguntar cuántas personas hay en la casa, ¿ya? Cuántas personas están en la casa. Esa sola diferencia efectivamente podría ser una de las razones que nos indica
¿Por qué? Bajo este ejercicio analítico, uno estaría observando que hubo más omisión en casas que fueron censadas versus las que no fueron censadas. Con esta auditoría, decía la directora del INE, Verónica, se cierra un capítulo, quieren mirar hacia adelante. ¿Y qué es lo que viene hacia adelante? La formación de una comisión que va a asesorar la creación de este nuevo censo abreviado que va a realizar el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Para eso de octubre ya deberíamos conocer detalles de esta comisión, aunque lo que nos detallaba la directora del INE es que ya se conocen los nombres. Por supuesto que nos quedamos pendientes y atentos a cómo se va a organizar este censo abreviado, un censo de hecho que va a ser un día y que también, recordemos, se va ese día a decretar feriado. Nos quedamos pendientes, por supuesto, a todo lo que ocurra y cómo se va a organizar. Perfecto, muchísimas gracias, Bea. Nos reencontramos más adelante por otras noticias. Que te vaya bien. Igualmente, buenos días. Chau.